Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche para el estudio de el Evangelio. Esta noche tendremos la lección número 2. El jueves pasado tuvimos la lección número 1 con el tema, la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Así que hoy tendremos la lección número 2. Con nosotros está mi padre, uno de los dos ancianos de la congregación, Joaquín Rojas, y él va a estar dándonos un saludo y también una oración en esta noche para poder comenzar. Bien, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más acerca del Evangelio, un maravilloso estudio. Vamos a iniciar, vamos a poner en las manos del Señor todo este caudal de información, todo este potencial que Dios pone a disposición nuestra a través de la Escritura. Entonces vamos a orar y a pedir al Señor por la dirección de este estudio. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por esta preciosa oportunidad, el poder llegar a miles de personas, oh Padre, a través del estudio de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que bendigas a aquellos que van a estar viendo estas clases, Padre, para que sus vidas puedan ser transformadas, Padre, para que sus vidas puedan ser impactadas con la palabra del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, para estudiar de manera humilde, Padre, siempre respetuosos de tu palabra y no diciendo más que lo que está en la Biblia. Gracias te damos, oh Padre, por esta oportunidad. Pedimos tu bendición por todos y para todos. Y todo esto lo pedimos esperando, Padre, que tú seas el que usas a tu siervo en esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, papi. Papi va a estar por ahí. Vamos a tenerlo para también hacer unas lecturas en esta noche, que vamos a estar viendo bastantes versículos, textos bíblicos. Así que pues que Dios les bendiga y bienvenidos al estudio del Evangelio. Vamos a tener esta presentación, esperamos que todos la puedan ver bien. Y vamos a comenzar con el título, el tema de hoy es creer. Algunos también le llaman a este paso, a esta parte del Evangelio, la fe. Hoy vamos a concentrarnos en este tema. Así que es el segundo tema de estas 7 noches que tenemos preparados para ustedes. Prácticamente podríamos decir que esto es como una campaña evangelística virtual, si se podría decir de alguna forma. Y queremos recordarle que usted puede hacer comentarios o preguntas siempre y cuando estén relacionados al tema de hoy, al tema que es creer, al tema que es la fe. Si usted ve uno de estos 7 temas en pantalla y tiene alguna pregunta, pues lo estaremos abordando ese tema y sus preguntas y sus comentarios el día que ahí está indicado. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda y nos escribe hoy en el chat de aquí de la iglesia, en vivo, nos puede también contactar por aparte al número de teléfono celular de mi padre que está en pantalla o al correo electrónico y nosotros podemos contestarle. Ya hemos tenido varias personas que nos han estado escribiendo por aparte y pues siempre es un gusto poderle servir a la comunidad. Muy bien, para comenzar el tema es muy importante recordar lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. A esto nosotros le llamamos muchas veces la gran comisión. Sabemos lo que dice de memoria muchas veces la versión Reina Valera.
Me llama la atención lo que dice hoy aquí la versión nueva internacional, la nueva versión internacional, porque dice que Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En la versión Reina Valera, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la semana pasada aclarábamos que este evangelio son las buenas noticias, y estuvimos viendo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Mi padre decía algo muy importante ahora en la oración, y es que todo lo que hagamos o digamos, como dice 1 Corintios 4, 6, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y también el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad?, dice que todo lo que hagamos debe ser conforme al poder que Dios da. Entonces, si usted puede observar en esta noche, en este estudio, todo lo que vamos a decir debe ser bíblico y no algo de nuestra opinión. Entonces, en Marcos 16 tenemos esto de ir predicando las buenas nuevas. Y he subrayado el versículo 16, donde la palabra dice: el que crea. Esa es la razón por la cual hoy estamos estudiando este tema tan importante de creer en el evangelio. Creer en las buenas noticias, en las buenas nuevas, creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muy bien, este análisis vamos a realizar algunos puntos y ustedes lo va a ir viendo en pantalla. Primero que nada, nuestro trabajo como cristianos es anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias. Eso es lo que podemos hacer nosotros desde acá. Como cristianos, lo que podemos hacer es predicar que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Estas buenas nuevas es el evangelio. Y el evangelio ya vimos en 1 Corintios 15, y lo repito una vez más, para que quede bien grabado en nuestras cabezas, en nuestras mentes, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Algo importante que hay que destacar es que muchas veces llegamos al versículo 16, en Marcos 16, 16, y dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Y hacemos la pregunta: ¿el que crea qué? ¿En qué debe creer esta persona? Bueno, el versículo previo, el versículo 15, dice el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Entonces, si el versículo 16 dice que la persona debe creerlo, pues debe creer el evangelio. Y eso es muy importante especificarlo, sobre todo nosotros los hermanos, cuando vamos a evangelizar a una persona. Este punto número 5 yo creo que es muy importante. Recordemos que es decisión de la persona si cree o no. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nosotros observamos que el apóstol Pablo y muchos de ellos predicaban acerca del evangelio. En una ocasión a Pablo le dicen: por poco me persuades a ser cristiano. La nueva versión internacional incluso dice que Pablo estaba persuadiendo a las personas, y nosotros tenemos un trabajo que realizar, pero al final de cuentas siempre va a ser decisión de la persona, de el candidato a la conversión. La persona que está estudiando el evangelio es la persona que va a tomar una decisión final, si cree en el evangelio o no cree en el evangelio. Y yo, en lo personal, pues creo que es muy importante respetar la decisión que las personas toman. No obstante, tenemos un trabajo que es anunciar este evangelio, el cual no podemos quitarnos esta obligación como cristianos. Entonces, creer en el evangelio es una enseñanza de Jesús, tanto antes de que Jesús muriera como después de que Jesús resucitara. Este abordaje es el que estoy realizando en este estudio del evangelio. Si usted notó, la semana pasada estuvimos analizando lo que era el evangelio y cómo Jesucristo lo predicaba antes de morir y después de resucitar.
Y exactamente eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hay muchos textos en ambos casos donde el evangelio fue predicado y las personas debían creerlo. Hay muchos textos antes de que Jesús muriera y hay muchos textos después de que Jesús resucitara. Vamos a enfocarnos en dos textos bíblicos en esta noche, en la parte de cuando Jesús enseñaba el evangelio y específicamente que el evangelio debía ser creído una vez que Jesús estaba ya en la tierra viviendo en esos 3 años de ministerio antes de morir. El primer texto que vamos a tener hoy, y me gustaría que usted pudiera, por favor, abrir su Biblia porque es muy importante. Vamos a estar haciendo un análisis de Juan capítulo 3 y vamos a ver muchos versículos de este capítulo. Vamos a estar viendo hasta el capítulo 18. Y mi padre, que está aquí, Joaquín, va a leernos los 18 versículos seguidos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Muchas gracias, papi. Vamos a tener a papi por ahí, que nos ha leído Juan capítulo 3 y en unos minutos nos va a estar leyendo de nuevo. Cuando nosotros observamos este texto bíblico, me gustaría hacer algunas anotaciones. Juan capítulo 3. Lo primero que se me viene a la mente en el versículo 16 es una pregunta tal vez un poco fuera del tema, pero muchos conocen Juan 3:16 de memoria, muchas personas. Y muchas veces no estamos pensando de que a quién le está diciendo Jesús esto. Y es algo interesante. Juan 3:16, el versículo tal vez más famoso de toda la Biblia, algunos podrían decir esto, pues Jesús se lo está diciendo a Nicodemo, que viene a Jesús de noche, y vamos a ver varias cosas interesantes aquí en este texto. Primero que nada, Jesús dice en el versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo, en el versículo 7 Jesús lo repite, os es necesario nacer de nuevo. Algunos
inmediatamente pensamos en algo que sucede más adelante con la persona que estudia el Evangelio. Sin embargo, hay otra forma también de ver el nacer de nuevo aquí, con lo que Jesús está enseñando, y es resucitar. Jesús enseña el Evangelio. Jesús en Juan capítulo 3 no está muerto, ni siquiera, digamos, podríamos decirlo que ni siquiera está cerca de morir con esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y Jesús enseña que es necesario nacer de nuevo. Más adelante, en el versículo 14, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez que Jesús menciona aquí levantado y que es necesario, lo que Jesús está diciendo y le está predicando a Nicodemo es que él necesita ser resucitado. Jesús no ha muerto todavía. Jesús no ha sido sepultado. Jesús no ha resucitado todavía. Pero Jesús está predicando el Evangelio y le está diciendo a Nicodemo, esto es necesario. Inmediatamente llegamos al versículo 15 y quiero que note algo importante. Versículos 15 y versículos 16 en la versión Reina Valera terminan exactamente de la misma forma. Usted lo puede ver y lo puede comparar en su Biblia. Dos versículos seguidos que terminan exactamente igual. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo repite en el versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es como un énfasis que Jesús está haciendo. Para que todo aquel que en él cree. ¿En quién? En Jesús. Para que todo aquel que cree en Jesús, y también en este caso, Nicodemo tenía la oportunidad de creer que Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar también. Llegamos al versículo 17, donde Jesús hace un enfoque de salvación. Recuerden en la lección número 1, el jueves pasado, el propósito del Evangelio es la salvación. Y estuvimos leyendo Romanos 1:16, donde el apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, aquí en el versículo 17, Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sabemos que las personas que no obedecen el Evangelio y los que no creen el Evangelio van a recibir condenación lastimosamente debido a lo que nos dice Marcos 16, 15 y 16. Aquí Jesús lo repite, pero algo importante Jesús aclara y es que a pesar de que haya condenación, no es el propósito. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar y por eso dice el versículo 17 al final, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito del Evangelio que estamos estudiando, que las personas tengan oportunidad para salvación. Llegamos al versículo 18 y Jesús termina diciendo, el que en él cree no es condenado. Entonces, esta es una gran pregunta que hoy hacemos. Tenemos dos opciones, creer en el Evangelio o no creer en el Evangelio. Y ya dijimos que la decisión es suya. Estimado amigo, persona que tal vez está escuchando por primera vez el tema del Evangelio o tal vez lo está escuchando de una forma diferente, está viendo estos textos bíblicos, es muy importante que usted sepa que usted toma esta decisión. Esta decisión es entre Dios y usted. Si usted cree en el Evangelio, va a obtener salvación. Y si usted no cree en el Evangelio, lastimosamente lo que Jesús nos dice acá es que va a haber condenación. Sin embargo, ese no fue el propósito por el que Jesús vino a morir y a resucitar. Jesús vino a morir y a resucitar para que haya salvación. Muy bien, vamos a seguir. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat. Sin embargo, todavía no tenemos preguntas, así que seguimos. Mi padre va a leer ahora Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. Así que vamos a tener a mi padre leyendo estos versículos. ¿Puede decirme de nuevo cuáles?
8, 21 al 30. Juan 8, 21 al 30 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio se ha dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchas gracias por leer Juan capítulo 8. Muy bien, hay varias cosas muy importantes acá. Recordemos que en Juan capítulo 3 y ahora en Juan capítulo 8, en ambos textos, Jesús está vivo. Jesús no ha muerto. Entonces, hay algo aquí a futuro. En el versículo 21, Jesús dice: yo me voy. O sea, cuando yo me voy, cuando yo me vaya. Y estos hombres pues comienzan a preguntarse de qué está hablando Jesús. En el versículo 22 preguntan: ¿se matará a sí mismo? Lastimosamente, muchas veces Jesús, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, Jesús les decía: es necesario que yo muera, es necesario que yo sea sepultado, es necesario que yo resucite al tercer día. Y muchos de sus discípulos, incluso los apóstoles, decían: no, nos entra por un oído, nos sale por el otro. Algunos ni siquiera lo aceptaron. El apóstol Pedro fue uno de ellos que se levantó y le dijo a Jesús: Jesús, que esto no te pase. Jesús decía: es necesario, yo me voy a ir y donde yo voy ustedes no pueden venir. Entonces llegamos al versículo 24. Muchos predicadores sabemos este versículo de memoria. A veces tenemos un sermón evangelístico o al final de un sermón tenemos un abordaje evangelístico, una aplicación evangelística donde invitamos a las personas a obedecer el evangelio. Y muchas veces utilizamos Juan 8:24, es un texto clave donde Jesús dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nosotros utilizamos este versículo, muchas veces no vemos, y no es que esté mal, pero muchas veces no vemos todo el contexto y todo el panorama de lo que está sucediendo acá, donde Jesús les está prácticamente diciendo: deben creer algo que va a pasar a futuro, yo me voy a ir. A nosotros los cristianos debe llamarnos la atención esto, porque Jesús nos da una comisión. Cuando ya ahora sí se va Jesús, por ejemplo en Marcos 16, nos da la comisión de ir a predicar el evangelio. Y esto es algo que debemos entender, y es una pregunta del quiz de esta lección que al final voy a pasar el link hoy del quiz que tenemos para acá, que son solamente 10 preguntas, pero Jesús no se le va a aparecer hoy a una persona para decirle: crea en mí, crea de que yo vine a la tierra, morí, fui sepultado y resucité. Esas personas de Juan capítulo 8 tenían a Jesús diciéndoles: voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar. Y en el versículo 24 Jesús dice: si ustedes no creen esto a futuro, de algo que va a suceder después,
pues van a morir en sus pecados. También de una forma Jesús lo está diciendo a futuro. Hoy nosotros lo vemos al revés. Es algo que ya pasó, ya Jesús murió, ya fue sepultado, ya resucitó, y nosotros debemos creer en algo que ya sucedió. Entonces, en Juan capítulo 8 estamos viendo este contexto y también vemos que hacen la pregunta, ¿quién es? Y Jesús dice, pues desde el principio he dicho quién soy. Lo he dicho desde el principio. O sea, Jesús dice, he venido predicando el evangelio, he venido diciendo quién soy, no me creen, y a veces esto es lo que sucede. Nosotros, como iglesia, aquí los miembros de la Iglesia de Cristo, predicamos el evangelio. Tenemos dos ancianos, uno de ellos es mi padre Joaquín Rojas, el otro es don Mario Obando. Tenemos un ministerio de evangelismo, yo soy ministro de evangelismo. Tenemos ahora este tipo de campaña virtual, predicamos el evangelio, lo hacemos disponible para todas las personas y las personas toman la decisión final si creen en el evangelio o no. Pero desde el principio Jesús ya nos ha explicado el evangelio. Y entonces llegamos al versículo 28 donde Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, lo que Jesús está diciendo acá es, cuando yo resucite, cuando ustedes sean testigos de que yo voy a resucitar, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de verdad, que yo lo que estoy diciendo es verdad, que el evangelio son estas buenas noticias, que yo soy el Cristo, el que vine a morir y a resucitar. Y algo interesante de este texto que a mí me encanta como termina es el versículo 30 donde dice, muchos creyeron en él. Y esta es una pregunta del quiz muy importante. Fue la decisión de las personas. No todos creyeron, pero muchos sí creyeron. Y nosotros realmente tenemos pues la esperanza de que usted al escuchar el evangelio, un día como hoy, en este momento, usted pueda creer, que usted realmente pues en su relación con Dios pueda Dios ver que usted diga, sí creo en el evangelio. Esta parte que hemos visto hasta el momento es cómo Jesús predicaba el evangelio antes de morir. Ahora vamos a tener pues un poco el contraste, o vamos a irnos un poco más adelante en el texto bíblico para ver entonces qué pasa con el evangelio y con el tema de creer el evangelio una vez que Jesús resucitó. Así que vamos a ver Marcos 16, 15 y 16, ya lo hemos leído muchas veces, hoy también lo hemos leído. Y en Marcos 16, 15 al 16, Jesús ya resucitó. Usted puede ver Marcos 16, los versículos antes, Jesús resucita y pues manda a todos los discípulos a predicar el evangelio. Y dice el versículo 16, el que crea, pues es salvo, y el que no cree prácticamente va a tener perdición. Algo que me llama la atención es cuando llegamos a el libro de Romanos, la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. A pesar de que la carta a la iglesia en Roma no es la primera que el apóstol Pablo escribe, sí es la primera que aparece en nuestras Biblias. Después de Hechos, la primera carta de Pablo que aparece en nuestras Biblias es la de Romanos. Y en el capítulo 1, el primer capítulo que leemos en el orden canónico que tenemos de la Biblia, en el versículo 16, Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El jueves pasado, en la lección pasada, estuvimos leyendo este versículo. Ahora Pablo dice, el evangelio, o sea, la muerte, sepultura y resurrección, estas buenas noticias, es el poder de Dios para salvación, pero para todo aquel que cree. Lo mismo que Jesús estaba predicando en Juan 3, en Juan 8, el apóstol Pablo lo escribe. Cuando llegamos a el capítulo 10 de Romanos, Romanos capítulo 10, es un capítulo muy importante.
Ahí el apóstol Pablo comienza el versículo 8 diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto lo dice casi al final del versículo. Y dice que si las personas creen que Dios le levantó de los muertos, entonces obtendrán la salvación. El apóstol Pablo era claro en este tema. Era muy importante creer que Dios levantó a Jesús de los muertos. Sigue el apóstol Pablo, los versículos 14 y 15, digamos, el apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Entonces, eso es lo que estamos haciendo precisamente. Nosotros los discípulos, los cristianos, estamos predicando el Evangelio. Han pasado más de 2000 años, pero nosotros seguimos predicando el Evangelio porque es lo que debemos hacer hasta el final de los días aquí en la tierra. Y llegamos al versículo 17 en Romanos capítulo 10, y el apóstol Pablo dice que la fe, que creer en el Evangelio, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo logra usted creer en el Evangelio? Y esa es una pregunta muy importante. Si Jesús no se le va a aparecer a usted hoy, y yo prácticamente se lo puedo asegurar, a menos que Dios tenga otros planes, pero le puedo asegurar que no es el caso. Jesús no va ahorita a descender para tratar de convencerlo a usted individualmente y decirle, crea que yo morí, fue sepultado y resucité. Si Jesús no va a hacer eso ahora, Jesús nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio en Marcos 16. ¿Cómo usted puede creer esto? ¿Cómo usted puede tener fe? Y Romanos 10:17 es muy clara. Muy claro Pablo aquí en este versículo. La forma en que usted puede tener fe y creer en el Evangelio es por la palabra de Dios. Y aquí tenemos todos estos textos bíblicos, estos versículos que usted puede leer y que para mí son muy claros, que esto es el Evangelio y que necesitamos creerlo. Muy bien, es muy importante siempre, cuando hablamos de salvación y lo que hicieron los cristianos en el primer siglo, es muy importante analizar siempre el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que hoy vamos a estar terminando con algunos textos. Vamos a ver 4 ejemplos de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde era necesario, era muy necesario creer en el Evangelio. Así que mi padre nos va a estar leyendo. Papi nos va a leer, por favor, en Hechos. Vamos a estar viendo capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice ahí, papi? Muchas gracias, papi. Cuando creían a Felipe, creían en la palabra, en lo que él les estaba enseñando, y específicamente, ¿qué les estaba enseñando? El Evangelio. Cuando ellos escuchaban del Evangelio, estas personas de Samaria, desde el versículo 1, el versículo 4, dice que iban esparcidos y que estaban en Samaria. Todas estas personas creían en el Evangelio que Felipe estaba predicando. Papi, ahí también en el capítulo 8 vamos a leer versículos 35 al 38, por favor. Claro, Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38, por favor. Creo que
Por ahí, disculpen, hermanos, por ahí hemos tenido unos problemas con la conexión. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Yo no sé ahorita si fui yo en la conexión o fue mi padre, pero no hay problema. Vamos a asegurarnos y mejor leemos el texto completo. Lo voy a leer yo. Muy bien. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe está predicando el evangelio. ¿Qué está predicando Felipe? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Yo sé que algunos de ustedes podrían decir, qué cansado escuchar a Diego decir tantas veces esto, pero es tan importante. Cuando leemos que Felipe está predicando el evangelio de Jesús en el versículo 34, inmediatamente a nosotros los estudiantes de la Biblia, inmediatamente debemos, por decirlo de alguna forma, sustituir la palabra evangelio, nos lleva a sustituirla por la frase las buenas nuevas o buenas noticias y también a sustituir esto por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, inmediatamente, cuando dice en el versículo 35 que Felipe está predicando el evangelio, llegamos al versículo 36, van por el camino, llegan a cierta agua, conversan del bautismo, que es un tema que veremos de hoy en 22 días, si Dios lo permite. Después dice el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, es muy necesario creer. Y entonces respondió este etíope, el eunuco, respondió, contestó y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tal vez de una manera resumida, pero prácticamente lo que nos está diciendo aquí este etíope, el eunuco, es, creo que Jesús vino, que murió, que fue sepultado y resucitó, porque eso es lo que es el evangelio. El 35 nada más nos dice que Felipe predicó el evangelio, no nos explica cómo tal vez se sentaron y tal vez Felipe sacó unos pergaminos, unos rollos en griego y empezó a leerle al etíope todo el evangelio, cómo Jesús había predicado tal vez incluso a Nicodemo y a estos hombres de Juan capítulo 8 que ya leímos acerca de que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. No tiene que explicarnos eso, Hechos 8:35, para nosotros entender que eso es lo que Felipe exactamente está predicando. Le está predicando al etíope que Jesús vino, que murió, que fue sepultado y resucitó. Y Felipe le dice esto y le dice, si crees bien puedes. Y entonces el etíope creyó. Es algo sumamente importante. En el capítulo 8 de Hechos 8, ya vimos el versículo 12. Incluso hay otro versículo, el versículo 13 de Hechos 8, donde dice que hasta Simón creyó. Las personas creían, escuchaban el evangelio y creían. Entonces es muy importante creer en el evangelio. Hay otro texto, tal vez uno de mis favoritos, tal vez mi favorito de los ejemplos de conversión que tenemos en Hechos, está en Hechos capítulo 16. Y en el versículo 25, en Hechos 16, 25, tenemos la historia del carcelero. En el versículo 25, Pablo y Silas están azotados en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y están cantando y orando. Ahí se encuentran Pablo y Silas, es un gran ejemplo.
Después llegamos y vemos que hay un terremoto en este mismo texto de Hechos 16, entre el versículo 26, 27 y 28. Entonces hay un terremoto en el versículo 26, se despierta el carcelero en el versículo 27 y llega al versículo 29, donde voy a leer textualmente. Dice Hechos 16, 29, que el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro de la celda de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el versículo 30, Hechos 16, 30, tiene la pregunta más importante de toda la humanidad. Dice aquí el carcelero: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que nos debemos hacer si no sabemos, cómo ir al cielo, si hemos pecado y no sabemos cómo Jesús nos va a perdonar de nuestros pecados. Esta es la pregunta más importante. Cualquier pregunta que tenemos hoy en nuestra vida: ¿cómo vamos a resolver esto de la pandemia? ¿Cómo vamos a salir de cualquier problema que tengamos hoy en día? Cualquier pregunta que tengamos en nuestra vida no puede ser más importante que esta. Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero incluso entendió que él debía hacer algo. Y recordemos, y es muy importante, nosotros somos salvos no por obras, no por acciones, no por mérito, no por algo que yo hice, pero también vemos en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe debe ir acompañada con acciones. ¿Qué debo hacer? Y entonces ellos le dicen en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, y no solamente serás salvo tú, sino que también tu casa. Y vemos que entonces en el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No fue un acto de magia, no fue que el carcelero en ese momento creyó a lo que sea que Pablo y Silas le dijeran, creyó nada más en Jesús, sí creo en Jesús y punto, y toda la familia inmediatamente, automáticamente fue salva. Así no funciona, porque la palabra de Dios es clara en el versículo 32. Dice, y le hablaron. O sea, era necesario que todos los que iban a creer el Evangelio, era necesario que escucharan del Evangelio. Y por eso entonces llegamos al versículo 32, donde dice, y le hablaron la palabra del Señor. Ahora, en aquella hora de la noche, pues yo creo que es lógico y usted puede entender conmigo. No llegaron a Génesis y empezaron Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No pudieron en una noche abarcar toda la Biblia. Tuvieron que ser específicos en la enseñanza. Y la enseñanza es específica, es puntual. La enseñanza es el Evangelio. ¿Qué predicaron Pablo y Silas? Que Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Entonces fue como ellos, en el versículo 33, todos llegaron al bautismo, y esto lo veremos más adelante. Muy bien, ya tenemos por acá también a mi papá. Ya leímos Hechos 16, 29 al 33, donde el carcelero, para ser salvo, tuvo que creer en Jesús. Y hoy vamos a terminar con Hechos capítulo 18. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 18. Vamos a ver si mi padre está por acá. Muy bien, papi. Qué bueno verlo de nuevo. Papi, ¿nos puede leer Hechos capítulo 18, versículo 5, por favor? Muy bien, seguimos
el estudio. Por ahí tenemos algunos problemas con el audio y la señal de mi padre. Muy bien, Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Jesús es el Cristo. Esa era la predicación de Pablo ahí, en este lugar. Y entonces, Pablo predica lo mismo que ya vimos en Romanos capítulo 1, 16, Romanos 10, 8 y 9, y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Lo que Pablo está diciendo es: las personas deben creer en el Evangelio, y el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, en el versículo 8, quiero que lea conmigo. Hechos 18, 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, Crispo, este principal de la sinagoga, no era solamente un civil común, era principal de la sinagoga de los judíos. Este hombre y muchos de los corintios creyeron que Jesús era el Cristo, y para creer que Jesús era el Cristo, creyeron que Jesús había venido, había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Así que tenemos este panorama bíblico. Tenemos cómo Jesús predicaba el Evangelio antes de morir, cómo también nos manda, una vez que resucitó, a predicar el Evangelio. A nosotros nos manda ahora Jesús, y vemos el ejemplo de los apóstoles que fueron predicando el Evangelio. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles evangelistas como Felipe, tenemos todos estos ejemplos. Ellos fueron predicando el Evangelio. Su única labor, su único trabajo, predicarlo. Y es responsabilidad de la persona obedecer el Evangelio. Así que vamos ahora a entrar en unas conclusiones como resumen de esta noche. Y preguntamos: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muy bien. Aquí tenemos un comentario del hermano anciano Mario Obando Rivera. Lo voy a mostrar en pantalla. Dice: excelente estudio. Como comentario, en los 5 aspectos de conversión al Evangelio, pienso que el obedecimiento genuino es crucial en cada uno de los aspectos. Muy bien, hermano. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque no podemos saltarnos este paso. Es sumamente importante, hermano don Mario. Gracias por hacernos ese comentario y esa aclaración. Creer en el Evangelio es muy importante. No puedo yo esconder esto, es algo bíblico. No puedo sinceramente decir otra cosa que el Evangelio debemos creerlo porque es algo bíblico. Ya lo hemos visto hoy en muchos textos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? La salvación de las personas. Hacíamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo vimos en 1 Corintios 15, 1 al 4. El propósito de este Evangelio, de que Cristo haya venido, haya muerto, haya sido sepultado y haya resucitado, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Pues que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos hoy en una situación muy complicada, porque no tendríamos opción de salvación. Antes de morir, Jesús predicaba que las personas debían creer en el Evangelio para ser salvas, y hoy lo vimos en Juan capítulo 3, Juan capítulo 8.
Una vez que Jesús resucitó, Él envió a los discípulos a predicar acerca de la necesidad de creer en el Evangelio. Entonces las personas escuchan el Evangelio y deciden si creen o no. Y vimos cómo discípulos, como Pablo, predicaron la necesidad de creer en el Evangelio. Lo estuvimos viendo en Romanos 1:16, Romanos 10:8-17. También tenemos textos, mi padre se lo sabe de memoria, Efesios 1:13, y por ahí está mi papá. Papi, ¿me escuchas? Bueno, en estos momentos tiene algunos problemas de señal. Pero Efesios 1:13, que nos habla de que somos sellados con el Evangelio porque creímos en el Evangelio. Y vemos que las personas siempre creían en el Evangelio cuando se les era predicado. En Hechos 16, por ejemplo, estuvimos viendo esto, y en Hechos capítulo 18. Así que es muy importante ver también cómo discípulos como Felipe predicaron igual. Predicaron el Evangelio y las personas lo creían. Hechos 8:12, Hechos 8:35 al 38, vemos que las personas, una vez que se les predicaba el Evangelio, ellos creían en el Evangelio. Muy bien, hemos llegado al final del tema de hoy. Así es, hermano William Quesada, ahí lo resume. Muerte, sepultura y resurrección, las buenas nuevas o las buenas noticias para nosotros, para la humanidad. Esa es la pregunta que yo hice, ¿de qué es el Evangelio? El hermano William contestó la pregunta. Muy bien, hemos llegado al final. Queremos invitarle a tomar un quiz. En estos momentos quiero pues compartirles a ustedes este link, y lo voy a hacer por medio del chat que tenemos ahorita. Había un hermano encargado de esto, pero el hermano no se pudo conectar hoy. El hermano iba a compartir el link, así que voy a compartirlo en un momento. Es un link donde usted toma un quiz, 10 preguntas de 9 puntos cada una, y al final hay una pregunta personal. Entonces, yo le invito a que usted tome este quiz. No le va a tomar tal vez más de 10 minutos, lo más tal vez 15 minutos. Yo le invito a que usted tome este quiz, y voy a poner el link aquí en el chat para todos. Vamos a ver si les llega. Muy bien. También quiero mencionar que el próximo jueves tendremos la clase del Evangelio y el tema va a ser el arrepentimiento. Como decía el hermano Don Mario hoy, no podemos saltarnos cada uno de los pasos o cada uno de los aspectos de salvación. En cada uno debemos ser obedientes. Y recuerden el abordaje que estamos teniendo. Vemos lo que Jesús enseñaba en vida y lo que Jesús nos manda ahora a enseñar una vez que Jesús resucitó. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algo no le quedó claro, incluso si usted tal vez no está totalmente de acuerdo con lo que hoy hemos enseñado a la luz de la Biblia, nos puede contactar. El número de teléfono de mi padre, por ejemplo, ahí está en pantalla, con el código de área de Costa Rica 506, número de teléfono móvil o celular 8973-3334, y nos puede contactar por correo electrónico a barba.iglesiadecristo@gmail.com. Muy bien, queremos invitarle el próximo jueves a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, con el estudio acerca del arrepentimiento. Pues vamos a ver si mi padre nos puede dirigir en una oración final. Antes de la oración final, voy a hacer un anuncio para aquellos padres de familia que tienen a sus hijos en las clases de los martes en la noche a las 6 de la noche en Zoom. La maestra Sujei está requiriendo
un material, van a estar formando un material. Así que, por favor, a todos los hermanos, hermanas y amigos que tienen hijos en la clase de los niños los martes a las 6, por favor, contactar a la hermana Sujei o a la hermana Marjorie, que es coordinadora de las maestras. Muy bien, que Dios los bendiga y los dejo con mi padre con la oración final. Amante Dios, gracias te damos por esta noche, por el estudio bíblico tan importante que hemos tenido. Te rogamos que bendigas a tu siervo, quien lo ha sabido hacer, Padre, y para que nunca la palabra deje de llegar a las almas que lo necesitan. Padre, te pedimos que bendigas a aquellos que han recibido ese estudio para que puedan entender mejor la voluntad suya para con ellos, Señor, y que a través del Evangelio muchas almas puedan llegar también a los pies de Cristo. Pedimos tu bendición y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana con el culto de adoración, aquí también en Facebook Live y con repetición en YouTube Premier. Que Dios los bendiga y buenas noches a todos. Amén.